Hola, soy Aurín y este es el canal de las serpientes mágicas o mágicas. Bueno, hoy quiero hablaros sobre el tema de las escrituras, de si realmente la Biblia es palabra de Dios. Como decían en la Iglesia Católica, te alabamos, Señor. Bueno, tengo aquí de nuevo, utilizo la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, la misma Biblia que utilizan los testigos de Jehová. Y leemos en la carta segunda a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que dice así: Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. Vale. Ellos se acogen a ese texto para manifestar que toda la escritura, todo lo que es la Biblia, es únicamente palabra de Dios, ¿vale? Ha sido inspirada por Dios. Sin embargo, ¿dice eso exactamente, esas palabras? No, es mucho más amplio. Dice que toda escritura, toda, absolutamente toda, todo lo que escribimos, todos los seres humanos, es inspirada de Dios y provechosa para muchas cosas, ¿vale? Incluso lo que yo misma pueda escribir o lo que tú mismo puedes escribir. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Si tú llevas la divinidad dentro de ti. Inspiración divina. Estás conectado con el conocimiento, con la fuente. Claro que toda escritura es inspirada de Dios. Otra cosa es la interpretación que los humanos damos a esas escrituras. La Biblia está compuesta por 66 libros, escritos en diferentes épocas por diferentes personas, ¿vale? Han hecho ahí un compendio, lo han unificado todo y, bueno, han quitado partes. Están los libros apócrifos, que no han sido incluidos en el canon de la Iglesia, o que algunos están incluidos en el canon de la Iglesia Católica, pero los testigos de Jehová han quitado. Se quita, se pone, aparecen rollos en el Mar Muerto, el Vaticano esconde textos, escritos. Se sabe que han descubierto arqueólogos escritos de María Magdalena, que no aparecen por ninguna parte, por ningún sitio, que nadie conoce, que nadie sabe, que solo las personas que investigan un poquito llegan a esos conocimientos, a saber que hay muchas más escrituras que podrían ser parte de estas escrituras y no lo son. ¿Por qué? Porque no les interesa, no les conviene. La propia Biblia se contradice en miles de textos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ya comenté en un vídeo anterior, son absolutamente contradictorios. Aunque ya se encargan bien los testigos de Jehová de enlazar y hilvanar todos esos textos para que le cuadren, para que le vayan cuadrando uno con otro. Pero cogiendo este de aquí, este de allá, ahora lo fusiono con este porque me interesa. No, así no se lee un libro. Un libro se lee de principio, desde el prólogo hasta el epílogo. Se lee de principio a fin. Tiene una trama, tiene un argumento, un guión, un desenlace. No puedes coger una cita aislada y aplicarla a lo que a ti te dé la gana. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando dice, hay un texto bíblico que escenifica la muerte de Cristo con los ladrones, uno a derecha y uno a izquierda, y cuando Cristo habla con el que se llama el buen ladrón, que se arrepiente y le dice: en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿vale?
¿Qué indicaría esa frase? Que en el mismo momento de la muerte de ambos irían al cielo con Dios y estarían en el paraíso, ¿vale? Versión católica. La misma frase, fijaros dónde se pone la coma. En verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Le estaba diciendo hoy, en ese momento, que en un futuro esa persona iba a estar en el paraíso. Y los testigos utilizan el texto de esa forma para hacer ver que no hay un cielo, que no iban a ir inmediatamente al cielo, sino que era una perspectiva futura. Tanto Cristo subiría al cielo a los 40 días como el ladrón sería resucitado por Dios en el nuevo mundo para que disfrutara del paraíso aquí en la tierra. La diferencia es que los testigos ubican el paraíso en un mundo aquí terrenal, después de la guerra de Armagedón, cuando Dios destruya a la humanidad rebelde, es decir, a todos los que no sean testigos de Jehová. Y para la Iglesia Católica, obviamente, como no existe esa posibilidad, ellos no contemplan una vida eterna aquí en la tierra, sino que la recompensa es o en el cielo o en el infierno si has sido malo, pues ubican la coma en el otro lugar. En verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy se irían al cielo ambos. ¿Os dais cuenta de cómo se puede manipular un solo texto bíblico? Se puede manipular todo. ¿Para beneficio de quién? De quien gobierna, de quien dirige, de quien controla. ¡Uy, Lunita! Mira, os presento a Lunita. Saluda, Luna. Es otro de mis gatitos. Baja. Bueno, vuelvo al principio, ¿no? Al de que toda escritura es inspirada por Dios y provechosa. Vale. ¿Por qué las escrituras budistas no pueden serlo? ¿Por qué las escrituras de textos sagrados de la India o de otras muchísimas religiones no pueden serlo? ¿Qué pasa? ¿Que solamente la Biblia es la única escritura provechosa y válida? ¿Es la única que sirve? ¿Es la única que nos lleva a Dios? Pues no, pues no. Ellos dicen que sí, que claro, que solo puede haber una religión verdadera y todas las demás son falsas y que hay que analizarlas para saber dónde está uno, en qué religión está, para saber si lo que están diciendo es cierto o no. Sin embargo, cuando estás dentro, no se te permite de ninguna de las maneras examinar otros textos o leer a otras personas, sobre todo si son consideradas apóstatas, como yo en este caso soy para ellos una apóstata de la organización. Entonces no se les permite ni escucharme, ni leerme, si escribiera algún libro, ni nada de nada. Sin embargo, gracias a que yo sí abrí mi mente y sí leí el libro de Raymond Franz, un exmiembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, titulado el libro Crisis de Conciencia, esa escritura me abrió los ojos para ver dónde había estado metida, cuáles eran todas sus tretas, todas sus trampas, todos sus embustes, todas sus mentiras, y poder salir de forma progresiva, porque no puedes salir de esa organización, de esa secta, y cortar los lazos así ya. No, es un proceso lento, doloroso, y que algunos ni siquiera superan, porque algunos llegan hasta el suicidio, porque los aíslan de tal manera, negándoles el saludo, cerrándoles todas las puertas que antes tenían abiertas y haciéndoles el gran vacío, que esas personas emocionalmente, si están débiles, no pueden soportar esa presión social y acaban suicidándose, acaban perdiendo la vida. Fijaos si es peligrosa
esa secta, bueno, cualquier secta, pero estoy hablando de esta en concreto, de los testigos de Jehová, que cuando te alejas de ellos o sales de esa organización, o sea, el vacío que se crea y el desprecio y la indiferencia a la que someten a esa persona es enorme. Y bueno, en mi caso no, porque yo no tenía a nadie de mi familia dentro, pero los que tienen familia dentro de la misma organización la pierden por completo, porque desde dentro se les prohíbe toda comunicación, todo lazo con esa persona que ha roto con el vínculo de la organización. Volviendo al tema, toda escritura es inspirada, toda, no solo la Biblia, cualquier texto. Lo que nosotros tenemos que discernir en todos esos textos es lo que nos resuena, lo que de verdad nos llega, lo que sentimos al leer esas palabras, si realmente aplican o no a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, a nuestra forma de ver las cosas. Y claro que podemos aprender, claro que sirve para censurar, para rectificar, para cambiar las cosas, claro. Pero a un nivel como, a un nivel interno, personal, individual. Ellos dicen, la Biblia te transforma. No, perdona, no es la Biblia la que te transforma. Eres tú quien te transforma, condicionada a las pautas que van marcándote. Porque no estás leyendo la Biblia de forma independiente. Te están enseñando, dando un estudio de su Biblia, porque además la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, es una traducción que tiene, dicho por expertos, más de 300 errores de traducción, porque la han modificado a su gusto y ganas para hacer que encaje las palabras con sus doctrinas y con sus filosofías, con lo cual ellos son los que te van pautando qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué tienes que decir, qué no tienes que decir, cómo tienes que vestir, qué no te tienes que poner, cómo tienen que ser hasta tus relaciones sexuales íntimas con tu marido o con tu pareja no, porque tienes que estar casado para tener relaciones sexuales. Ese es otro tema, ese es otro punto. Y todo te lo van marcando, te lo van pautando. Con lo cual, no estás aprendiendo libremente los textos de la Biblia, te están inculcando su doctrina. Y sí, vuelvo a lo mismo, es perfectamente válido leer la Biblia, ¿por qué no? Hay que leerla, como cualquier otro libro, como el Quijote, como no sé, cualquier gran obra literaria, como textos de las religiones hindúes, de budistas, o no sé, lo que tú quieras leer, lo que te apetezca leer. Y de esa lectura ya extraes tú, pero tú a nivel personal, con lo que te quedas y con lo que no te quedas. Entonces sí, voy a afirmar que sí, que toda escritura es inspirada de Dios y es provechosa. Pero no solo las escrituras de los testigos de Jehová, sino todas las escrituras del mundo. Leedlas libremente, analizadlas, estudiarlas, debatirlas y después decidid qué os quedáis y qué no. Bueno, y hasta aquí. Gracias por escucharme.